Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor porque llegamos al último domingo del año con el sustento, con la misericordia y con la bondad del Señor en nuestras vidas. Hemos vivido distintos tipos de momentos durante este año, un año bastante particular, singular, diferente. Pero de nuestra boca en este día sale un canto de alabanza al Señor y de gratitud porque podemos decir Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido y su misericordia nos ha alcanzado. Vamos a iniciar este culto en este día domingo 27 de diciembre y dice así en el Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oremos. Padre amado, en esta mañana te damos una vez más gracias. Gracias, Señor, por toda tu misericordia, por toda tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos en este día, porque a pesar de las muchas aguas vividas y pasadas durante este año, en momentos de gran tempestad, podemos decir que tú estuviste al lado nuestro, sustentándonos, guardándonos y cuidándonos. Gracias te damos, Señor, en este día, porque como pueblo tuyo podemos elevar este culto de acción de gracias para que pueda llegar delante de ti como un olor fragante en esta hora. Señor, gracias por la oportunidad y por el privilegio que tú nos das. Quédate en medio nuestro, querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor en este día con este hermoso himno. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy honor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los bosques, en la estación primaveral. Cristo es más bello, Cristo es más puro que al alma triste gozo da. Bella es la luna, es el sol más bello y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Bellas las flores
de tierra y cielo, toda la hermosura se muestra en Cristo, mi Señor. Nadie merece cual Jesucristo, nuestra alabanza y nuestro amor. Amén. Bueno, vamos ahora a tener un momento de confesión de pecado. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a ir al trono de la gracia, ¿cierto? Al trono de la misericordia, para inclinar nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos decirle al Señor todas aquellas cosas, todos aquellos pecados que constantemente están en nuestra vida y que nos impiden una comunión plena con el Señor. Dice aquí en Hechos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué linda promesa. Una vez que confesamos, vienen tiempos de refrigerio, de felicidad, ¿cierto? Contentos de que el Señor nos perdona y que se abre un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. Oremos. Padre Celestial, en esta hora nuevamente inclinamos nuestro corazón delante de tu presencia. Señor amado, esta vez es para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Querido Padre Celestial, perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra falta de amor. Perdona, Señor, también en nosotros nuestro egoísmo, nuestra vanidad. Perdona, Señor, porque muchas veces no actuamos con mansedumbre, con humildad. Querido Padre Celestial, perdona toda nuestra ingratitud, nuestra constante, Señor, deseos de más y de más, no siendo capaces, Señor, ver la enorme cantidad de bendiciones que tú nos das. Querido Padre Celestial, en esta hora pedimos que tú saques todas aquellas cosas que nos impiden tener una real y verdadera comunión contigo. Tú nos conoces y delante de ti, oh Dios, nada podemos esconder. Estamos desnudos delante de tu presencia. Es por eso, querido Padre Celestial, es que te rogamos de que tú escudriñes hasta lo más profundo de nuestro ser y arranques, Señor, todas aquellas cosas que nos impiden ser como tú quieres que nosotros seamos. Que seamos, Señor, como fue Cristo en medio nuestro, con una enseñanza, Señor, con una autoridad, con una templanza, con un amor, Señor, que estremecía por aquellos que no tenían. Gracias, Señor, en esta hora, porque tenemos la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para poder clamar, para poder orar, y que nos enseña día a día, Señor, y nos recuerda cuáles son tus mandamientos y tus preceptos y tu voluntad para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que todo aquel que se acerca con un corazón contrito, humillado, sincero, alcanza el perdón y la misericordia. Por los méritos de Cristo, clavado allí en la cruz y resucitado, te lo pedimos. Amén. Encontramos palabras también hermosas con respecto a cuando hemos sido perdonados y restaurados, ¿cierto? Por el amor de Cristo nuestro Señor, que se entregó por cada uno de nosotros. Y dice aquí en Isaías 43, versículo 3 y 25. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Vamos a nuevamente a entonar un himno en esta hora y vamos a cantar, ¿cierto? Con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor nos ha guardado y nos ha sustentado durante todo este año.
sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora o su aplicación, ¿cierto? Este smartphone, el teléfono, esta tecnología que llegó a nosotros, y vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y este es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y escribe el ángel a la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio,
para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar nuevamente, vamos a interceder. Es un privilegio poder orar por otros, es una poderosa herramienta. Fortalece al cuerpo de Cristo el que oremos unos por los otros. Cuando sabemos de una necesidad, cuando vemos que hay hermanos que tienen situaciones, ¿cierto? Y podemos orar por ellos, realmente se fortalece el cuerpo de Cristo, se fortalece la comunión. Además que el Señor nos permite ser testigos de milagros, de curaciones, de sanación, ¿cierto? Podemos ver cómo Dios provee el trabajo, provee restauración cuando hay dificultades con la familia. Y también nos permite estar más cerca los unos de los otros. Voy a leer aquí en Hebreos 10, versículos 19 al 22a. Y dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cristo abrió un camino para nosotros, un camino directo, en donde podemos entrar al lugar santísimo y poder decirle al Señor, ¿cierto?, todas aquellas cosas por las cuales tenemos necesidad. No solo nosotros en forma personal, sino que otros, ¿cierto? Puede ser de la familia de la fe como personas que no conocen al Señor. Entremos, dice aquí, con la certidumbre de fe, con libertad, porque Cristo ya allanó el camino. Cristo permitió que pudiéramos entrar directamente hasta el trono del Padre Celestial. Vamos a orar por las necesidades, ¿cierto?, de salud, de trabajo, ¿verdad? Vamos a orar mucho también por nuestra patria, por nuestro país, por los jóvenes de nuestra nación, por los niños también, por nuestra amada segunda iglesia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente y en esta hora en primer lugar por Cristo el Señor, que abrió este camino, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque Él es nuestro mediador. Te damos gracias, Señor, porque para llegar hasta tu trono solo necesitamos de Cristo. En esta hora, Padre Celestial, te rogamos que tú seas con todos aquellos que tienen necesidades espirituales, que tú, oh Dios, puedas restaurar a los corazones quebrantados, que tú puedas traer consuelo y esperanza, Señor, a los que están sufriendo, a los que tienen, oh Dios, una angustia en su corazón. Bendito Padre Celestial, también te quiero rogar por los que están sin trabajo, para que tú puedas abrir pronto una puerta laboral para ellos. Bendito Padre Celestial, sabemos que tú tienes propósito en todas las cosas y sabemos también, Señor, que muchas veces el estar sin trabajo forma parte de tu plan, oh Dios, para que podamos ver, para que podamos vivir lo que es tener una dependencia absoluta de ti. Sin embargo, Señor, te ruego que tú alientes a aquellos que están buscando trabajo y que tú prontamente puedas abrir, oh Dios, una puerta. Querido Padre Celestial, por los que están enfermos, también te rogamos en esta hora, para que tú, en primer lugar, seas sanándoles si es así tu voluntad, como también puedas, Señor, proveer para poder llevar la enfermedad con los medicamentos que son necesarios. Te pedimos, Señor, también por los que cuidan los enfermos, para que tú les llenes de fortaleza, de ánimo, de vitalidad, oh Dios, ya que es una tarea difícil y compleja. Te rogamos, Señor, en esta hora por los adultos mayores de nuestra iglesia, que tú les guardes, que tú, Señor, seas con ellos, que tú, oh Dios Padre Celestial, seas su compañero, su alegría, bendito Señor, y que tú, oh Dios, cada día también puedas suplir cada una de sus necesidades. Ayúdanos tú como iglesia, Padre, para que podamos ir en socorro de ellos y de todos aquellos que necesitan
oh Dios, el brazo, la atención, la provisión de esta tu iglesia. Querido Padre Celestial, también te rogamos por los jóvenes de nuestro país, te rogamos que tú seas con ellos, que tú, Señor, puedas darles una visión distinta, una visión de tu reino, una visión espiritual en la cual, oh Dios, cada cosa que se hace sea, Señor, para tu honra y tu gloria. Aparto, Dios, de ellos y también de los niños, toda esta nueva cosmovisión que hay del hombre y de la mujer, entendiendo, Padre, que la única cosmovisión verdadera, aquella, Señor, que tiene la plenitud, aquella, Señor, que muestra, Señor, tu voluntad es la que viene y mana desde tu corazón. Gracias, Señor, te damos por eso y ayúdanos, Señor, a que como adultos podamos cada día, Señor, ir direccionando, ir aconsejando y exhortándoles a los que son más jóvenes y niños. Padre Celestial, te rogamos por la Iglesia Presbiteriana de Chile, te rogamos por todas nuestras autoridades, Señor, te rogamos que tú seas con todos los pastores de los distintos presbiterios, que tú, oh Dios, puedas bendecirles, guardarles, cuidarles, que tú levantes muros de protección, Señor, alrededor de ellos. Te pedimos, Señor, que tu palabra, al momento de ser exhortada en las distintas iglesias, Señor, sea una palabra llena de poder y que tu pueblo pueda recibirlo, Señor, con un corazón atento a escuchar tu voluntad en medio de estos tiempos tan difíciles. Bendito Padre Celestial, te rogamos también por nuestra patria. Bendito Señor, sé con nuestras autoridades, dales sabiduría, dales inteligencia, Señor amado, que la nobleza, Señor, de poder estar atento a las necesidades de tu pueblo sea una prioridad para todos los que tienen el poder, Señor, o la autoridad de poder legislar. Te pedimos también por el presidente de la República, como por cada uno de sus ministros, Señor, para que puedan siempre tomar las mejores decisiones. Bendito Padre Celestial, te pedimos por todas las familias también en esta hora, que tú guardes a las familias, que tú bendigas a las familias, que tú, Señor, seas proveyendo y trayendo sabiduría a los padres, a las madres, en medio de estos tiempos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos y queridas, llegó el momento también de ofrendar, ¿cierto? Lo estamos haciendo a través de la cuenta corriente, ofrendando, diezmando. Damos gracias al Señor porque Él ha provisto, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido extremadamente bueno. Quizás durante el año han habido situaciones muy, muy complejas, pero la provisión y la misericordia del Señor ha sido con nosotros. Hemos recibido en abundancia, hemos recibido en abundancia. Y dice aquí en Deuteronomio 16, versículo 15, 16c y 17. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de sus manos, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Qué hermoso esto, y estarás verdaderamente alegre. Veamos todo lo bueno, todo lo maravilloso que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido, cómo el Señor ha fructificado, ¿cierto? Ha hecho florecer su bendición en nuestra vida, y es por eso que ofrendamos, porque es una muestra de gratitud, es una muestra de dependencia en un mundo tan ingrato. Como que falta mucho que haya un verdadero corazón agradecido últimamente, pero nosotros como pueblo, con el corazón llenito, contento, vamos a dar gracias porque podemos ofrendar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu provisión, Señor, ha sido real y verdadera en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque el fruto tú lo has bendecido. Te damos gracias por las bendiciones espirituales y materiales que hoy como pueblo tuyo dejamos estas ofrendas, Señor, ante tu altar. Señor, tú sabes, y nosotros también, porque tu Espíritu Santo nos lo revela, que esto es tan poco, ¿cierto?
pero sabemos, Señor, que tú conoces el corazón y que lo hacemos con toda nuestra gratitud. Es decirte gracias, Padre, porque nada nos ha faltado. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto el alimento en la mesa. Gracias, Señor, porque nos has revestido con tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu fidelidad se renovó cada mañana. Gracias, Señor, porque cuando estuvimos en el duelo, en la aflicción, en la prueba, tú estuviste con nosotros. Gracias, Señor, y esta ofrenda la ponemos delante de tu altar como un sacrificio vivo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar la alabanza en esta mañana, así que vamos a cantarle a nuestro Señor. Su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten en loor. Las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad, el universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten en loor, las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad, el universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad.
oye su voz se detiene el sol. Las aguas del mar se dividen con temblor. Las colinas y las montañas ante su aliento se derriten en loor. Las estrellas obedecen su pensar. Los cielos eternos siguen su voluntad. El universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. ¿Por qué habré de temer? ¿Por qué habré de temer? Bien, la predicación de la palabra en este día estará a cargo de nuestro pastor Jean-Jacques David. Damos gracias al Señor por el pastor Jean-Jacques. Damos gracias porque Él estuvo con nosotros durante todo este año. Así es que el Señor bendiga a nuestro pastor en esta enorme tarea que Él tiene, ¿cierto? Porque no solo está con nosotros, sino que también en otra iglesia. Así es que damos gracias al Señor por la vida del pastor y por su familia, por su esposa. Y vamos a tener un momento de oración, ¿ya? Para que el Señor también ahí trabaje en nuestro corazón y podamos recibir su palabra en este día. Padre Celestial, en esta hora te pedimos por nuestro pastor, te pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu sea sobre él, que la unción del Espíritu Santo sea sobre su vida y que él pueda, Señor, cada día poder entregar tu palabra a este pueblo tuyo. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tenemos la libertad para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Padre, de que tú seas con cada uno de nosotros para que atesoremos esta palabra en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y en nuestro quehacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Les saludo muy amorosamente en el nombre del Señor. Hoy día, el último domingo del mes de diciembre del 2020 y por tanto el último domingo de este año 2020. De manera providencial estamos llegando al final de este año. Hemos podido ya celebrar Navidad. En unos días más celebraremos, ¿verdad?, la llegada de este nuevo año 2021, si Dios así lo quiere. Y también estamos llegando al final de esta larga serie de mensajes, larga serie de predicaciones basadas en el Evangelio de Lucas, de manera muy especial en las parábolas que aparecen en este Evangelio. Hoy día vamos a enfrentarnos a la última, ¿no es cierto?, a la última parábola, que está en una sección que son parábolas de juicio, y que está en este caso en el capítulo 16. Lucas capítulo 16, voy a dar lectura entre los versos 19 al 31. Ustedes pueden seguir la lectura en sus Biblias, pueden escucharla también si es que no la tienen allí a mano, pero es interesante y es importante que la puedan tener a mano e ir siguiendo también la lectura y la alusión que vamos a hacer en el mismo mensaje. Dice así el Señor en su palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, y estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida,
y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, tú que eres nuestro buen Padre Celestial, nos has enseñado por tu misma palabra que te revelas a nosotros, te revelas a tu pueblo, te revelas a la iglesia a través de ella, Señor. Acudimos a ti ahora en oración para que esta revelación tuya sea para nosotros clara hoy, siempre, pero de manera especial hoy día, Señor. Te ruego que tengas misericordia de nosotros, tengas misericordia de mí, y me puedas usar, Señor, de tal manera que esta exposición de tu palabra sea clara, sea para cada uno de nosotros el alimento espiritual que necesitamos. Señor, que sea fiel también, fiel a lo que tú quieres que nosotros escuchemos. Bendice nuestra amada iglesia, Señor, y oramos con gratitud en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, estamos entonces frente a una parábola que nos enfrenta a la realidad del hombre luego de la muerte. Y esto es algo muy importante que no puede pasar desapercibido en ninguno de nosotros que somos parte del pueblo del Señor, pero tampoco a aquellos que les es predicado el Evangelio, indistintamente respondan al Evangelio o no. De hecho, esta materia hay 2 capítulos, ¿no es cierto?, completos en nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, que hablan del estado del hombre después de la muerte y del juicio final. Y como yo les decía antes, estas parábolas o este bloque de las últimas 3, 4 parábolas que hemos seguido y que se ha predicado sobre ellas, hablan de eso, hablan del juicio. Nuestro Señor Jesucristo no dejó de enseñar al respecto y a mi juicio, a mi parecer, esta es una de las parábolas más claras que hablan de esta cuestión o que hablan de esta doctrina. En esta parábola hay varias cosas que van a quedar muy claras. Por ejemplo, que la muerte física es una realidad, que la muerte espiritual también es real. De hecho, hoy mismo en nuestra sociedad hay miles de personas que están vivas en el cuerpo, pero que están muertas espiritualmente. Otra cosa que va a quedar muy clara en esta parábola es que la muerte no hace acepción de personas, pobres y ricos, de distintas nacionalidades, hombres, mujeres, incluso niños, deben enfrentar o enfrentarán la muerte en algún momento, a menos que, como nos recuerda el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, algunos estén vivos al momento, vivos en el cuerpo, al momento que el Señor venga por segunda vez y nuestros cuerpos sean transformados y en ese momento podamos estar con el Señor con cuerpos distintos, cuerpos al fin, pero cuerpos incorruptibles. Entonces, yendo a la parábola, podemos separarla, y yo les invito a que lo hagamos así, y me puedan seguir en esta idea, podamos separarla en 2 grandes bloques. Lo que sucede, o lo que sucederá, pero también lo que sucede hoy día, con las personas que enfrentan la muerte. Es decir, podemos separar esta parábola con lo que sucede en esta vida antes de enfrentar la muerte, y lo que sucede en la vida futura luego de enfrentar la muerte de este cuerpo. Y vamos a ver allí cómo Jesucristo en esta parábola enseña varias verdades al respecto.
no está de más recordar, hermanos, que una parábola, que lo que Jesucristo está diciendo aquí, no es algo que ocurrió o le ocurrió a alguien en particular, sino que cuéntanos una historia, porque eso es una parábola, cuéntanos una historia que puede haber sido o no con personajes reales, ¿no es cierto? Puede haber sido o no así, pero cuenta una historia, y que esta historia lo que busca es contar verdades o explicar verdades espirituales. Entonces veamos qué es lo que nos dice la parábola con respecto a lo que sucede en esta vida. Y es evidente que allí en la parábola nos damos cuenta que, como sucede hasta el día de hoy, encontramos dos hombres, pero también estos pueden ser hombres, mujeres, niños, ¿no es cierto?, que son pobres y otros ricos. Eso hasta el día de hoy lo vemos en nuestra sociedad. La parábola nos presenta a dos personas, una rica, que no nos da el nombre de ella, una muy rica, y otra pobre. En este caso sí nos da el nombre de la parábola, y este se llamaba Lázaro. Y es interesante notar que lo más probable es que Jesucristo haya dado el nombre de este hombre que era pobre en la parábola, Lázaro, de manera intencional. Lázaro es la latinización, digamos así, del nombre en hebreo Eleazar. Y Eleazar o Lázaro tiene la connotación o el significado de el que es ayudado por Dios o al que Dios ayuda, ¿ya? Y vamos a ver por qué este nombre, ¿ya? Y por qué creemos que Jesucristo, al enseñar por medio de esta parábola, lo hizo de manera intencional, poniendo el nombre a este Lázaro, y no a lo mejor Bernabé o Pablo, sino que Lázaro, ¿ya? Pero aquí tenemos que hacernos ya una pregunta, y quizás la primera pregunta, porque está diciendo que hay dos hombres, uno muy rico y otro muy pobre. Pero la pregunta es, ¿será un problema la pobreza? Y de manera más particular, ¿será un problema de índole espiritual la riqueza? ¿Será malo o es malo ser rico? ¿De eso querrá hablar o poner énfasis Jesús aquí en la parábola? Claramente que no. ¿Por qué decimos esto? Porque en la Biblia se nos habla de muchos hombres que también fueron ricos y que tuvieron una relación estrecha y buena relación con Dios. Por ejemplo, Abraham. Si ustedes leen la historia de Abraham, el que es llamado, ¿no es cierto?, el padre de la fe, fue un hombre muy rico. Lo mismo Job. O José de Arimatea, que aparece allí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Etcétera. Podemos recordar. O José, el hermano, ¿no es cierto?, que fue vendido por sus otros hermanos y llegó a ser un prominente hombre en Egipto. Entonces, lo que sí quiere decir Jesús acá, lo que quiere argumentar y lo que quiere enseñar es qué pasa, específicamente hablando de este hombre rico, en primera instancia, qué pasa con el hombre y la relación con las riquezas. Ese es el punto. No está poniendo en entredicho que la riqueza en sí o que ser rico es un problema, sino lo que pasa al hombre o lo que le pasa al hombre con la riqueza. De hecho, si ustedes revisan allí el capítulo 16, ya se nos hablaba del mal uso de la riqueza o de mirar la riqueza de una manera pecaminosa, cuando se nos habla en esa parábola del mayordomo infiel. Entonces no podemos perder de vista el contexto en donde está inserta esta parábola también del rico y Lázaro. Jesucristo enseñó a sus discípulos en una parte que era muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Por lo que le sucedió justamente a este hombre rico de la parábola. ¿Qué podemos decir al respecto? Aquí cabe este famoso dicho, que esa persona está podrida en plata o está podrido en plata. Eso es lo que estaba viviendo este hombre de la parábola, este rico incógnito, que no sabemos cuál era su nombre. Ahora la pregunta es, ¿qué provocó en él la riqueza? ¿Qué provocó en él que, como dice el texto, se vestía
de púrpura y se vestía de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí, claro, cuando uno lee este texto o esta parte del texto, se vestía de púrpura y lino fino, hay cosas que pasan desapercibidas a primera vista. Pero cuando uno dice y investiga un poquito, ¿qué es lo que hice yo? Que esto de vestirse de púrpura, claro, es un color, y es un color que usaba la realeza, pero para poder teñir las telas, en este caso el lino también, de púrpura, esto se extraía de una clase especial de molusco, y que tenía un proceso muy largo y que era carísimo. Y por eso que las telas de color púrpura con que se hacían los trajes, con que se hacían los vestidos en ese tiempo, eran carísimos. Era como usar hoy día, no sé, marcas de ropa y de diseñadores que son inalcanzables para el común de la gente. Y esto es lo que esto es lo que estaba sucediendo con este hombre rico en la parábola. No solamente se vestía con telas muy caras, sino que cada día hacía un banquete, cada día. Y esto parece como exagerado, pero Jesucristo lo está contando en la parábola con su qué. O sea, imagínense que cada día hicieran un banquete con ricos manjares, todos los días. Este hombre de la parábola tiene que haber sido muy rico. Entonces lo que hacía este hombre en realidad era alardear de su riqueza, era alardear de sus posesiones, era, usando otro término quizás un poco más antiguo, pavonearse delante de los demás. Sin ir muy lejos, podemos estar aquí quizás frente a un hombre con un carácter narcisista, ¿ya? Muy ególatra. Por lo tanto egoísta, y que obviamente entonces piensa solo y exclusivamente en sí mismo y en cómo poder satisfacer todos sus caprichos. Y algo más, podemos ver y sacar como conclusión que sus riquezas eran todo para él. Él tenía un Dios, pero que no era el Dios todopoderoso, era este Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Jesucristo también enseñó que es imposible servir a dos señores, y hablaba de esto: o sirven a Dios o sirven a las riquezas. No perdamos de vista entonces qué es lo que sucede aquí, en esta vida. Eso es lo que está aquí en esta primera parte enseñando Jesucristo. Este es el primer personaje de la parábola, este rico. Y en otra condición, en un extremo, está Lázaro, un mendigo, viviendo en la miseria. Y lo más probable, inválido, porque dice que estaba echado, el texto, que estaba echado a la puerta de ese hombre rico. Y cuando decimos a la puerta, no es que estuviese allí a la puerta de la casa, literalmente, como que uno abre la puerta de la casa y allí está Lázaro, sino que estaba a la entrada, podríamos decir, de esa gran mansión, de esa gran casa que tenía, en la puerta principal, ¿no es cierto?, de esa entrada, un portón grande, y más adentro estaba la casa. Bueno, Lázaro estaba ahí echado, no estaba de pie. Así que podemos también pensar que este hombre, fuera de mendigar, tenía alguna condición de minusvalidez, ¿ya? De minusvalidez, fuera de todo lo que tenía en su cuerpo, porque decía que estaba lleno de heridas, lleno de llagas. Probablemente también estaban supurando, porque los perros llegaban y le lamían esas llagas, y tenía que haber tenido muchos problemas, porque eso no habría espantado a los perros. Así que lo más probable es que tuviese además problemas de movimiento. Y lo más, quizá una de las cosas más terribles, es que dice el texto que esperaba él tener acceso y anhelaba poder satisfacer su hambre de las migajas o de los desechos que caían en el suelo de la mesa de este hombre rico. Porque nada nos dice en el texto que él alcanzara siquiera eso, alcanzara siquiera satisfacer el hambre de esas migajas. Y lo último que nos dice esta parábola, en este contexto de lo que pasaba en esta vida, en la vida en el cuerpo, es que Lázaro ni siquiera fue tratado, su cuerpo cuando murió, porque ambos mueren, fue tratado de una manera digna, porque dice que mueren, pero el rico es sepultado. No dice que Lázaro fue sepultado. Así que lo más probable es que la vida de este hombre rico haya terminado con una procesión, con un funeral, con pompas,
y sepultado, y que Lázaro probablemente haya quedado tirado por ahí y lo hayan echado en algún lugar de una fosa común, no lo sabemos, pero no nos dice el texto que Lázaro fue sepultado. Entonces lo triste de la situación que está explicando Jesucristo en este contexto de la vida presente, de la vida en el cuerpo, es que estos dos hombres podían verse a menudo, podían cruzarse a menudo en las entradas o en las salidas del rico a su casa, a su sitio, ¿verdad? Pero eso no conmovió a este hombre. Esta situación no conmovió a este hombre rico, el ver a Lázaro tirado ahí a la entrada de su propiedad. Por tanto, aquí vemos dos clases de vida en el presente. Una muy miserable y otra en opulencia. Y por tanto, dos clases de vida totalmente opuestas. Y ambos hombres, estos dos hombres estaban separados. No tenían ninguna clase de comunicación. Pero ¿qué nos dice la parábola con respecto a la vida después de la muerte? ¿Cambiarán las cosas luego de la muerte? ¿Cambiarán las cosas para estos hombres? ¿Cambiarán las cosas para los hombres hasta el día de hoy? ¿Cambiarán las cosas luego de la muerte al enfrentar una realidad completamente distinta? ¿Qué nos muestra la parábola? Que ambos, Lázaro y este hombre rico, inician realidades de vida diametralmente opuestas. Lo mismo que antes de morir, siguen separados. Antes de morir estaban separados por lo que cada uno de ellos estaba de alguna manera viviendo. Uno vivía pensando en las riquezas y en satisfacer, como acabamos de decir hace un ratito atrás, sus caprichos. Y otro vivía en la miseria, anhelando poder saciar su hambre y poder quizás ser curado, ser sanado de lo que padecía. Entonces, en este sentido, nada ha cambiado. Después de la muerte, para estos dos hombres, ambos siguen en lugares distintos, nos muestra el texto. Ambos pueden percibir además claramente dónde están. El texto nos dice que Lázaro, en el seno de Abraham, ¿ya?, que es el lugar donde los hebreos entendían estarían sus almas luego de la muerte. Y el otro, el rico, en el Hades, que es el lugar de los muertos. Esto es en el pensamiento hebreo también. Aquí yo quiero hacer un breve paréntesis para explicar algo. Hay algo que en la teología, tanto en la teología bíblica, pero también en la sistemática, es este término o esta doctrina del estado intermedio. ¿Qué significa el estado intermedio? No tiene nada que ver ni con purgatorio, ni con limbo, ni con nada de eso. Sí, la doctrina católico-apostólica romana trata el estado intermedio de esa manera, pero aquí está Jesucristo hablando de esto. ¿Qué significa el estado intermedio? Es donde el alma de los hombres está esperando el día del juicio. El alma del hombre, el alma nuestra, si yo fallezco hoy, si el Señor me llama hoy, estaré en su presencia, esperando el día del juicio. Así como aquellos que mueren sin ser del Señor, irán al Hades, que no es otra cosa que el infierno, esperando el día del juicio. Dice la Escritura, y no podemos perder de vista esto, dice la Escritura que habrá resurrección de unos para honra y resurrección de otros para deshonra. Entonces, unas cosas es donde está el alma de los hombres, esperando el juicio, porque en el día del juicio, cuando venga el Señor otra vez va a haber resurrección y van a recibir cuerpos distintos a los que nosotros tenemos hoy. ¿Ya? Entonces, lo que está hablando Jesucristo aquí es nada más del alma de estas dos personas. ¿Dónde está? Ya no está hablando del cuerpo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces el texto, de una manera muy gráfica, en este estado del hombre después de la muerte, en este estado tanto del rico como de Lázaro, el texto muestra de una manera muy gráfica y evidente que uno de ellos podía gozar de consuelo y otro estaba siendo atormentado.
La pregunta clave aquí es, ¿qué condicionó o qué factores hicieron que uno fuera a un lugar distinto del otro y que uno estuviese viviendo consolado y que otro estuviese viviendo atormentado? Y aquí el texto clave, a mi parecer, es el verso número 25, porque nos da mucha claridad al respecto. Dice que el rico recibió sus bienes. Fíjense lo que dice, textualmente dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Está hablando allí con Abraham en esta parábola, el rico. Dice que alzó sus ojos en el Hades, es decir, alzar los ojos es abrir los ojos. Abrió los ojos, sabemos que no hay cuerpo, pero está Jesucristo enseñando esto, así como que estaba allí consciente, alzó sus ojos en el Hades. Y le dice entonces a Abraham, en una reclamación que había hecho el rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que este hombre rico había tenido en la vida, en el cuerpo, antes de morir, una vida idólatra, una vida impenitente, un corazón que estaba endurecido, un corazón que no se conmovía ni delante de Dios y no se conmovía delante de los hombres. Y por eso que en esta parábola Abraham allí en el verso 25 le dice, acuérdate que recibiste tus bienes. Y eso es importante también, porque está esta connotación de que este hombre rico entendía que esos bienes eran de él, ni siquiera reconocía, por ese corazón endurecido que tenía, ni siquiera reconocía que esos bienes, que esas riquezas se las había dado Dios. Tus bienes. Recibiste tus bienes en tu vida. Ni su vida, ni sus bienes eran de parte del Señor. Así vivía este hombre. Y así, hermanos amados, viven muchos hombres hasta el día de hoy, pensando de esa manera. El Señor nos libre de aquello. El Señor nos libre de caer en idolatrías al respecto. ¿Y qué nos dice de Lázaro? En el mismo verso 25, dice que Lázaro había recibido durante su vida en el cuerpo males. Él recibió males, no sus males, sino que recibió males, es decir, vivió en condiciones, obviamente productos del pecado, no de su pecado. Lázaro era un hombre pecador, sin lugar a dudas, no hay nadie que peque, dice la Escritura. Por lo tanto, en esta parábola, este personaje que se llamaba Lázaro, el que Dios ayuda, el que es ayudado por Dios, también era un pecador. Pero él vivió en una condición muy miserable. Entonces está poniendo esta comparación. Le está diciendo al rico, aquí en la parábola, Abraham le está diciendo, mira, tú viviste viviendo una vida de disolución, una vida sin pensar, una vida disoluta, sin pensar en Dios, sin acordarte de tu Creador, sin dar gracias, sin alabar, sin adorar a Dios, pensando que incluso tu vida te pertenecía a ti. Y no como nos enseñas a propósito ese hermoso catecismo que nosotros enseñamos, el catecismo de Heidelberg, que dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y ese es nuestro mayor consuelo en esta vida y en la muerte, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro Señor y Salvador. Eso no estaba presente. Ese pensamiento, esa reflexión no estaba presente en el corazón del rico, porque su corazón estaba endurecido, no había sido doblegado delante del Señor. No así Lázaro. Que Lázaro recibió males y en este momento, en esa vida futura, estaba siendo consolado. Si estaba siendo consolado Lázaro ahora, era porque había sido consecuente, podríamos decir, con su nombre, de este que ayudó el Señor. Y él había podido confiar en aquel único que le podía ayudar. Él había podido confiar en su Señor. Él había podido confiar en quien era su Salvador. Lázaro entonces se sabía necesitado. Y era evidente para todos los que conocieron quizás a Lázaro en esa parábola, que necesitaba al Señor, pero no solamente en su cuerpo, sino que también en su alma. Recordemos que el hombre en ese sentido es integral. Es integral y por eso que recibiremos un cuerpo glorioso cuando partamos a la presencia del Señor esperando la resurrección.
no van a ser almas, nada más. Ese es el sentido pagano del pensamiento greco-romano, que el cuerpo no sirve para nada y el alma es la que vale. No, el Señor nos va a restaurar completamente. Recibiremos un cuerpo que no sufrirá, un cuerpo que no se va a corromper, un cuerpo que no se va a enfermar. Entonces, Lázaro estaba aquí en este momento, en esta instancia, después de la muerte, estaba siendo consolado, estaba seguro allí, ¿no es cierto?, en los brazos, en este caso en el seno de Abraham, donde había entendido además que estaban presentes allí todas las promesas salvíficas del Señor. De hecho, queda tácitamente explicado en el texto que Lázaro creyó a la ley, creyó a Moisés, creyó a los profetas, algo que no hizo el rico. A propósito de esto último, podemos decir algunas cosas más al respecto. Es interesante la actitud que toma este hombre rico, estando allí, ¿no es cierto?, en el Hades, estando en el infierno, estando en ese lugar de tormento, queriendo advertir a sus familiares sobre la realidad, sobre esta nueva realidad después de la muerte. De tal manera que se les pueda testificar a su familia, a sus hermanos, y estos puedan salvarse, puedan alcanzar la salvación. Pero la actitud aquí que parece tan extraña es que él piensa hacerlo según sus propias ideas. O sea, sigue viviendo en el infierno, sigue viviendo en el Hades, pensando en que él es justicia para sí mismo. De hecho, no solo le pide a Lázaro alivie su dolor y angustia, porque le dice a Abraham, manda a Lázaro. Piensa que Lázaro es un empleado, piensa que Lázaro, ¿no es cierto?, son de las personas que él puede dominar. Siendo que él jamás, este hombre rico jamás se conmovió con el mendigo. Seguía siendo egoísta. Le estaba pidiendo en ese momento, manda a Lázaro que me alivie. Y él jamás fue capaz de conmoverse y de aliviar, aunque sea momentáneamente, a este Lázaro. En el infierno, hermanos, las personas no se regeneran. Es aquí donde se puede, entre comillas, alcanzar la salvación. De hecho, este hombre rico no siguió la regla de oro. Aquella recordada y quizás muy olvidada también, paradójicamente, regla de oro. Haz con los demás lo que quieren o como quieren que hagan contigo. Este hombre allí, en el infierno mismo, en el Hades, quería usar a Lázaro. Esa era su idea, usar a Lázaro como testimonio de la verdad. Quería que Lázaro fuera enviado. Un hombre que había muerto fuera enviado a testificar a su familia, a testificar a sus hermanos, para que ellos no llegaran allí, no llegaran donde estaba él. Sin embargo, el texto deja muy claro que la verdad está revelada en las Escrituras. Y esa verdad fue la que creyó también Lázaro, porque es la manera, que está diciendo el texto, en donde uno puede justamente tener la seguridad de la salvación y poder ir a estar con el Señor. Fíjense lo que dice el verso 29 hasta el 31. Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y esto fue como respuesta a la insinuación del rico de que enviara a Lázaro para que les testificara a su familia, a sus hermanos, y estos se convirtieran y no llegaran ahí. Entonces dijo, en este caso el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, sí se arrepentirán. Y termina diciendo Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, la palabra del Señor es la única manera de que al hombre se le revele la verdad. Hermanos, yo quiero terminar este mensaje teniendo algunas consideraciones para finalizar y que están insertas en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, que paradójicamente el que era pobre en la parábola, Lázaro, el que era pobre, el que era miserable en esta vida, en realidad era el rico.
En realidad era el que era más rico. ¿Por qué? Porque esa riqueza que Lázaro tenía perduró y perduró por la eternidad. ¿Por qué? Porque Lázaro se hizo tesoros en el cielo, como dice la Escritura, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y por otro lado, estaba el rico, que ostentosamente se jactaba de ello, pero en realidad era mucho más pobre, o en realidad no era pobre en comparación con Lázaro, ya que este rico no era pobre y humilde de espíritu, sino arrogante y suficiente. En realidad este hombre era justicia para sí mismo, así como sucede hasta el día de hoy, que hay hombres y mujeres que creen y viven que ellos son justicia para sí mismos y que pueden vivir esta vida como ellos quieran, porque no va a pasar nada el día de mañana. El Dios de estas personas son sus propias riquezas. El Dios de este rico de la parábola no fueron suficientes, este Dios o sus propias creencias, para sustentarlo por la eternidad. Por lo tanto, allí se puso en evidencia su miseria y su pobreza. Entendemos entonces también que la única manera de escapar del infierno es acudiendo al Salvador, quien ofrece la redención de las miserias humanas, que todas son producto del pecado. La única manera, hermanos, de escapar del infierno es acudiendo al Salvador. Y ese Salvador se está revelando hasta el día de hoy a través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de la Biblia. No hay otra manera. No hay otra manera, no hay alternativa. Y la manera de acudir al Salvador entonces es respondiendo a ese llamamiento por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy el Señor está actuando así. Hasta el día de hoy el Señor está llamando y está llamando a quienes son escogidos y está llamando incluso a aquellos que no son escogidos y que van a rechazar ese llamamiento, como fue con el rico. Entendemos también que pase lo que pase en esta vida, eso va a redundar en bienestar o en sufrimiento, en la que será eterna con o sin la presencia del Señor. No hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas que lo que el hombre viva hoy día, eso va a redundar el día de mañana. Allí está la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Y por último, hermanos, reforzar algo. Después de la muerte, y que eso está plenamente claro en esta parábola, las personas, sus almas, no duermen. Hay muchos que entre comillas, se consuelan en eso y que no creen en su Salvador, no creen en que tienen un Salvador y en que necesitan un Salvador. Y que después de esta vida las personas duermen, las almas duermen. Y el texto nos dice claramente que no es así. Tanto Lázaro como el rico estaban conscientes del lugar en donde estaban. Uno estaba consciente de su sufrimiento y el otro estaba consciente de estar siendo consolado y de estar gozando por la eternidad. Eso sucede a las almas, esperando la resurrección y esperando recibir un cuerpo. Y después en ese cuerpo, con cuerpo y alma, estarán algunos conscientes sufriendo y otros conscientes siendo consolados. La pregunta final es esta: ¿dónde estarás tú? ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En qué has puesto tu confianza en esta vida? ¿O en qué estás confiando hoy día? ¿Acaso también estarás pensando en que después de esta vida solamente vas a dormir y no vas a estar consciente del lugar en donde vas a estar? Si la condición tuya es como la de este rico, el llamado es al arrepentimiento. El llamado es, y en realidad no es mi llamado, es el llamado del Señor a través de su palabra. Que vayas delante de Él, confieses tu pecado, porque eres miserable, porque eres un pobre miserable, así como todos los pobres miserables que fuimos llamados a la presencia del Señor, en el sentido de que fuimos doblegados
en nuestras almas para reconocer que Jesucristo es el Señor. Y si no te arrepientes, estarás en ese lugar de tormento que Jesucristo estaba enseñando. Esta es palabra del Señor. Y esta es palabra del Señor no porque Jesucristo habló, sino que es palabra del Señor porque está en las Santas Escrituras. Y esto no habla la Escritura en otras partes también. Una parábola de juicio. Qué interesante terminar el año, el último domingo de este año, hablando del juicio. Quizás sea el último sermón que muchos escuchen aquí, porque no sabemos qué pasará el día de mañana. Por lo tanto, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te está llamando. Y si hay alguno de los que está escuchando hoy día este mensaje, o si hay alguno de los que va a escuchar después porque va a quedar grabado y va a quedar allí en el canal de YouTube, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor te está llamando. No rechaces este llamado para beneficio tuyo, para bendición tuya. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que oremos y a que tengamos también, luego de esto, la bendición y pidamos al Señor también la bendición. Después de esta oración, hermanos, les pido que pongan atención porque voy a entregar algunas noticias también. Oremos. Señor y Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros misericordioso. Has sido bueno con nosotros, Padre Santo. Gracias porque nos has acompañado en este año que ha sido difícil, en este año complicado. Tú nos has sustentado, Señor, incluso has sanado, Padre, a muchos de nosotros. Gracias por eso. Que tu palabra que ha sido predicada no vuelva a ti vacía, Señor, sino que siga haciendo la obra que tú quieres que ella haga. Una vez más te alabamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pidamos al Señor su bendición. Señor y Dios, tú que nos has sido refugio de generación en generación y que desde el siglo y hasta el siglo eres Dios, te rogamos que acompañes, Señor, a cada uno de quienes son tus hijos, a cada uno de nosotros con tu bendición. La necesitamos, Señor, porque debemos enfrentar día a día lucha con nuestra propia inclinación. Lucha, Señor, con tentaciones en el mundo. Ayúdanos, Señor, y haz patente aquella oración que hiciste por nosotros. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nosotros seguiremos orando, Señor. Guárdanos del mal, líbranos del mal. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador, y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, que son pueblo y familia de Dios, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Voy a tratar de ser breve con esta información de parte del consistorio, y que tiene que ver fundamentalmente con que el consistorio de la Iglesia cita a asamblea congregacional ordinaria para el día miércoles 27 de enero del 2021, ¿no es cierto?, a las 20 horas. Esta asamblea congregacional es, por un lado, la que quedó pendiente del año pasado, y que iba a ser en marzo de este año, ¿ya? Y que quedó pendiente. Recordemos que las asambleas congregacionales de carácter ordinario se llevan a cabo inmediatamente después de terminado el año eclesiástico, que es el 31 de diciembre. Y a esta asamblea está el consistorio citando, repito, 27 de enero del 2021 a las 20 horas, y esta asamblea va a ser de manera telemática a través de la plataforma que la gran mayoría de nosotros hemos ya compartido, que es Zoom. ¿Ya? Hemos tenido reuniones de oración vía Zoom, hemos tenido reuniones de los niños vía Zoom, reuniones de intermedios, etc. Y la gran mayoría, por no decir todos, pueden usar y saben, usar o conectarse a través de esta plataforma. Entonces, en esta asamblea serán tratadas materias que corresponden, obviamente, a la condición de una asamblea ordinaria, es decir, rendir informes.
¿ya? En estos informes la asamblea se tiene que pronunciar, aprobar o rechazar. Como segunda cosa, el consistorio va a elaborar, como es común en este caso, un listado de los miembros habilitados para participar con voz y voto. Y será publicada, según lo dicen nuestros estatutos, al menos con 15 días de antelación. Como siempre también los miembros que no estén habilitados, que no aparezcan en esta lista, y que la única razón va a ser por no estar presentes de manera sistemática en los diezmos, pueden hacer llegar al consistorio la solicitud correspondiente para que el consistorio también la evalúe y responda a la brevedad esa solicitud. Redundando un poco en lo anterior, siendo la asamblea convocada de carácter ordinario, entonces allí se tratarán solamente los temas que le competen. Lo que les decía, informe de departamento, informe pastoral, informe de consistorio y de cualquier responsabilidad que el consistorio estime conveniente y que va a comunicar. Por tanto, los hermanos que tengan responsabilidades y que están constantemente, año a año, rindiendo cuentas a la iglesia, deben elaborar sus informes. En este caso, los informes del año o del periodo 2020. También se tratarán, porque no se informaron, no se rindieron informes del 2019. Esos informes, todos los tiene el consistorio. Si por alguna razón alguno se haya extraviado, haremos las solicitudes correspondientes. Pero los informes que deben ser entregados son los del año 2020. Pero trataremos también los del 2019. ¿Ya? Además, va a estar allí el ítem presupuesto 2021. Eso también vamos a tratarlo en la asamblea. Entonces, todos los informes, y esto es algo que va a ser, entre comillas, novedoso a propósito y de lo que estamos viviendo. Todos los informes o documentos que serán tratados en la asamblea ese día, cada uno de los miembros lo va a tener con al menos una semana de antelación. Serán llegar a sus correos o de alguna otra manera los que no tengan correos, pero la gran mayoría tiene correo electrónico. Algún familiar tiene un correo electrónico en la casa donde se le van a hacer llegar los archivos de cada uno de los informes. Entonces, en los días 20 o 21, que es una semana antes de la celebración de la asamblea, 20-21 de enero del 2021, van a recibir un correo con archivos de todos los informes. Entonces, ¿cuál es la idea? De que la celebración o cuando estemos celebrando la asamblea el día 27, solo exista el pronunciamiento sobre dichos informes y no se lean los informes aquí. Entonces esto va a permitir que la asamblea sea hecha con mayor celeridad y no gastemos tiempo en escuchar los informes. Los informes se les van a enviar a ustedes van a tener una semana para leer, para revisar los informes, para anotar alguna cosa que quieran preguntar y para tener claro si ese informe están, en este caso, de acuerdo en que sea recibido y además aprobado. Y por último, hermanos, cualquier duda o consulta, el consistorio les solicita que se puedan comunicar directamente con nosotros a través del correo o a través de teléfono, con algunos de los presbíteros o conmigo también, para hacer consultas al respecto de esta situación. Entonces hacemos un llamado también como consistorio a mantenernos en oración para que roguemos al Señor allí, manifieste su soberana y perfecta voluntad en esta asamblea. Entonces, asamblea está citada para el día 27 de enero del 2021 a las 8 de la tarde o a las 20 horas. ¿Ya? Esté atento entonces porque en algún momento también, 15 días al menos antes de esta asamblea, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible también, va a estar el listado de todos aquellos que tienen derecho a voz y a voto a esta asamblea. Hermanos, lo último, que usted el día de mañana, por alguna casualidad, no tenga derecho a voz y a voto, eso no quita que esté presente en la asamblea. Los hermanos deben estar presentes en la asamblea. Claro, usted no va a tener derecho a hablar o a votar, pero usted es un miembro de la iglesia y debe estar ahí. Algunos piensan que
Esto de las asambleas congregacionales son cuestiones que no tienen que ver con la vida espiritual de la iglesia. Y espiritualizan algunas cosas y otras no, ¿no? Aquí no podemos vivir un dualismo de que esto es espiritual y que esto no. La vida del cristiano es integral y siempre es espiritual. Donde nosotros estemos debemos estar dando testimonio de Cristo. Por lo tanto, todos aquellos que son miembros de la iglesia, miembros en plena comunión, debiesen estar presentes indistintamente, ese día puedan tener derecho a voz o a voto. Así que eso, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Estamos comunicándonos prontamente. Que el Señor les ayude también y podamos celebrar, si Dios quiere, en unos días más, 3, 4 días más, el nuevo año. Hasta pronto.